Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nos encontramos reunidos a pesar de las inclemencias del tiempo, nos ha fortalecido el Señor y nos ha concedido su gracia para llegar aquí a su casa de oración para compartir este santo culto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3 para dar juntos lectura a las Sagradas Escrituras, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, entenderé que podemos leer, y en reverencia al Señor, quien es que nos envía su palabra, damos lectura estando de pie. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta hora, porque nos has dado poder traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que hemos de compartir la exposición de tu palabra, nuestro ruego en la oración es que nos sean iluminados los ojos del entendimiento para que el mensaje sea claro, comprensible, Señor, de modo que en ello todos seamos enriquecidos y edificados, fortalecidos, nutridos en el hombre interior, creyendo que eres poderoso para hacerlo, y aún todavía más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos.
Hermanos queridos, más de una vez lo he citado este texto bíblico y he oído a muchos citar parte de este texto bíblico diciendo el que lo tenían todo por perdido y lo estimaban todo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Amén. Pero hay algo en lo cual nosotros tenemos que llegar a tener entendimiento, comprensión, que muchos de nosotros estábamos ajenos a esta vida, como hoy leía nuestro hermano cuando citaba en la carta a los Efesios. Éramos extranjeros, no éramos ciudadanos del reino de Dios, amén. Éramos advenedizos, no teníamos ninguna herencia, ninguna patria, ninguna parte con este pacto. O sea que no teníamos de qué gloriarnos, pero el apóstol Pablo sí tenía de qué gloriarse. Él dice, al 8º día circuncidado, según la ley de Moisés, todo varón que nacía en Israel para permanecer en el pacto de la ley mosaica debía circuncidarse. Y había un día que era el día específico y era el 8º día. El 8º día circuncidado. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Pero todo esto, que para mí era virtud, que para mí era algo de lo cual gloriarme, lo he tenido por perdido y lo tengo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo y no ser hallado delante de Dios conforme a la justicia que es mía, conforme a la justicia que es según la ley, sino ser hallado conforme a la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, la justicia que es de Dios. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, el que usted o que yo digamos que lo dejamos todo, en realidad no teníamos nada en qué asirnos o de lo cual poder tomarnos para poder ser hallados justos delante de Dios, porque éramos ajenos al pacto, no teníamos herencia en ese pacto. Nosotros pertenecemos a lo que es el pueblo gentil. Amén. Por eso él, cuando hace mención de que era hebreos de hebreo, del linaje de Israel, todo eso es gloria. Amén. Para un hombre que había nacido bajo el pacto de Moisés, todo eso era gloria y tenía su peso. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos mención que lo dejamos todo, en realidad no dejamos nada porque no teníamos nada. Amén. Fuimos llamados de este mundo, siendo lo vil, siendo lo menospreciado, para ser parte de una herencia incorruptible. Amén. O sea que no tenemos de qué gloriarnos, solamente de Cristo Jesús. Esto para que podamos tener comprensión. Pero ¿por qué Él, todas esas cosas que eran tan valiosas, se deshacía y las daba por perdida y aún las tenía como por basura? O sea, la basura no tiene ningún valor. ¿Por qué Él? Porque Él había llegado a la comprensión y al entendimiento que por las obras de la ley ningún hombre sería justificado, ya que por la ley era el conocimiento del pecado. Entonces no iba a asirse de su obra como algo en lo cual gloriarse, no iba a asirse ni de su herencia ni de su obra, aunque él era irreprensible. Él mismo hace mención en cuanto a la justicia que es por medio de la ley, irreprensible. O sea, nadie puede decir nada en cuanto a que no hubiera cumplido. Pero él entendía y tenía claro de qué, que si infringía un solo mandamiento expresado en ordenanza, lo cual tenemos que entender que no son 10 los mandamientos, ni 10 las ordenanzas. El número de las leyes, de los mandamientos expresados en ordenanza, son 613, es más, ni siquiera lo sabemos. No llegamos a conocerlo todo. Pero ese era el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel y le dijo, si ustedes permanecen en este pacto, si hacen conforme a lo que está escrito, van a vivir y van a ser un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra. O sea, tenían una esperanza, pero su esperanza estaba fundamentada ¿en qué? En su propio esfuerzo. Tenían una confianza, pero ¿cuál era su confianza? La que le daban sus fuerzas,
las limitaciones propias, por eso es que se esforzaban. Y eran celosos en cuanto a ello. ¿Por qué? Porque era algo que recibió como nación, que ninguna otra nación de debajo de la tierra la había recibido, que era una promesa, un pacto, una herencia, en donde Dios prometía bendecirlos en su entrada, bendecirlos en su salida, donde Dios prometía bendecir todo fruto del campo, todo fruto de todo animal, prometía bendecir la artesa de amasarla, la cena, prometía bendecirlo aún frente a sus enemigos, que cuando sus enemigos vinieran contra ellos por un camino, por 7 caminos tenían que huir. Entonces todo eso que era gloria para un hombre, él llega a estimarlo por perdido. ¿Por qué? Porque él entendía de que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Y cualquiera que incumpliera uno de los mandamientos se hacía culpable de todos ellos y era reo de muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, aunque tenía una esperanza puesta por delante en cumplir con la ley, en guardar la ley, en vivir por las obras, aunque tenía una esperanza, también tenía conocimiento de sus limitaciones y que por mucho que tanto ellos como sus padres se esforzaron por cumplirlo, nunca llegaban a cumplirlo. Por eso es que Dios les dio la ley ceremonial. Aparte de la ley expresada en mandamientos, le dio la ley ceremonial que permitía que el que entendía que había pecado pudiera presentarse delante del sacerdote según su condición económica con un animal, y el sacerdote imponía las manos sobre el animal, y los pecados del individuo, del hombre que había reconocido que era pecador, pasaban al animal, y luego cuando éste era sacrificado y se derramaba su sangre, por medio de esa muerte se expiaban los pecados, si no los tenía que consumir Dios. Por eso cuando dio la ley expresada en mandamientos, también les dio la ley ceremonial. ¿Para qué? Para que no fueran consumidos y para que Dios pudiera habitar en medio de ellos. Pero nunca le dio la ley para que ellos la cumplieran. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado delante de Dios, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Dios le dio la ley para que el hombre reconociera que era pecador y no tuviera confianza en su carne, que es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de esta misma carta que hemos leído en el verso 3, diciendo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Entonces dice, la verdad que Israel no es la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. ¿Quién? Los que nos gloriamos en Cristo y que no tenemos confianza en la carne. ¿Por qué? Porque la circuncisión es la evidencia de que ese pueblo y esa nación está en pacto con Dios y Dios es para ellos y ellos son para Dios. Amén. Que Dios es para ellos y ellos son para Dios. Entonces dice, la verdad, nosotros somos la circuncisión, los que nos gloriamos en Cristo y no tenemos confianza en la carne. Por eso todo lo que para mí era gloria en cuanto a la carne, el haber nacido siendo hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo, celoso al punto que fui perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, todo eso lo tengo por perdido, lo tengo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo y no ser hallado delante de Dios con mi propia justicia, la justicia que es por medio de la ley, sino por la justicia
que es en la fe de Jesucristo la justicia que es de Dios. Amén. Amén. Se había desprendido de todo eso. Este hombre que tenía por años esa gloria, que llevaba eso de lo cual podía gloriarse, de lo que podía decir que para él era una bendición, un privilegio, se despojó de todo eso para asirse de Cristo y para ser hallado justo delante de Dios, no por obras de justicia que él hubiera hecho, sino por la fe que es en Jesucristo. Amén. Sino por la fe que es en Jesucristo. Por eso cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 3, verso 10, mire, le invito para que me acompañe y que podamos leer, para que podamos ir reafirmando lo que estamos hablando y pueda ser firme para nosotros y podamos tener la seguridad que dan las Escrituras. Gálatas, capítulo 3, verso 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Amén. Esto es una afirmación bíblica. Todo el que depende de las obras está bajo maldición. Si usted se quiere justificar delante de Dios por obras de justicia que usted hace y se desprende de la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, queda bajo la maldición. Porque ¿cuál es el compromiso para los que viven por la ley? Cumplir con toda la ley. Por eso cuando le habla a los Gálatas, que esta carta es crucial en cuanto al debate de este tema, les dice: oh insensatos, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha deslumbrado? Habiendo empezado por el Espíritu, habréis de terminar en la carne. ¿Acaso habéis recibido el Espíritu de Dios? Y el que suministra el Espíritu y el que hace milagro entre vosotros, ¿por las obras de la ley o por el creer por fe? ¿Quién os fascinó para que tan rápido os desviéis del verdadero evangelio? Era tema de debate, algo que debatía el apóstol Pablo, que lo confrontaba y confrontaba duro a las congregaciones, y no solamente confrontaba duro a las congregaciones, sino que a los que participaban de esa hipocresía de querer ser justificados por las obras de la ley, los reprendía duramente y los resistía como lo resistió al apóstol Pedro, y no por faltarle respeto porque no fuera una autoridad en la iglesia, sino porque en su hipocresía estaba haciendo que otros hermanos también infringieran, que también cometieran el mismo error. Los estaba desviando. Entonces dice que lo resistió duramente en la cara, diciendo que ellos, no siendo gentiles, o sea, siendo judíos, no fueron justificados por las obras, sino por el creer en Jesucristo. ¿Y por qué quería imponer la carga de que el pueblo que era gentil cumpliera con las obras de la ley cuando ni siquiera sus padres habían podido cumplirla? O sea, que tenían el testimonio de otras generaciones y ellos tampoco la podían cumplir, y fueron justificados no por obras, sino por el creer. ¿Por qué querían imponerle eso? Entonces reprendía duramente, dice: todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, teniendo esta comprensión tan clara de que ningún hombre podía ser justificado por el guardar la ley, todo eso que él cargaba sobre sí mismo, que era gloria, no se aferró. ¿Por qué? Porque no lo iba a conducir a un final exitoso. Él no iba a poder cantar como hoy cantamos nosotros, que así como Enoc fue llevado al cielo, nosotros seremos llevados a las bodas del Cordero, por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nunca iba a llegar a las bodas del Cordero.
Por cumplir la ley nunca iba a llegar a las obras del Cordero. Así que tenía que revestirse de Cristo. Tenía que asirse de Cristo. Tenía que tomar la justicia que es por medio de la fe y apropiarse de ella. ¿Sabe que muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia, se encuentra el mensaje del Evangelio en toda la Biblia? Jesús dijo, ¿no?, que tanto Moisés y los profetas habían dado testimonio de él. Amén. Y recriminó a los contemporáneos diciendo: vosotros escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. O sea que el Evangelio nosotros lo encontramos en toda la Biblia. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 27, hay un hecho en donde un hombre, Jacob, tomó el lugar de su hermano para recibir la bendición. Usted puede decir, ¿cómo alguien puede recibir la bendición siendo un usurpador? O sea, un engañador, un timador. ¿Cómo alguien puede recibir la bendición siendo un usurpador, un engañador, un timador? Bueno, lo cierto es que nosotros antes éramos todo eso, ¿no es cierto? Éramos engañadores, éramos timadores, éramos vanagloriosos, éramos soberbios, éramos blasfemos, éramos de todo, amén, pero éramos antes. Entonces, no hay nada ajeno a lo que hoy sucede por medio del Evangelio. Jacob iba a ir a recibir la bendición de su padre, pero tenía un temor. ¿Por qué? Porque él decía, si mi padre me descubre que no soy Esaú, en vez de recibir la bendición, voy a recibir la maldición. Entonces, ¿qué es lo que le dice su madre, que fue la que le recomendó que él se presentara para tomar la bendición que le correspondía al primogénito, a su hermano Esaú? Le dice, mira, no importa que él te maldiga, si te maldice, que la maldición recaiga sobre mí. Pero tú haz como yo te digo, anda y tráeme entre los cabritos. Y recibió la madre de Jacob los cabritos, ella comenzó a cocinarlos conforme el guisado que le gustaba a su padre, amén, con las pieles de los cabritos engrasó la piel de Esaú, el cual era lampiño, porque su preocupación era, está bien, yo voy con el guisado, pero en cuanto me vea mi padre, yo soy lampiño, y Esaú, mi hermano, es velloso. Entonces, voy a recibir la maldición en vez de recibir la bendición. Va a reconocer de que no soy Esaú, y en vez de bendecirme, me va a maldecir. Dice, no, tú haz como yo te digo. No importa tu parecer, no importa tu opinión, no importa tu idea de las cosas. Tú haz como yo te digo. Ve, trae los cabritos, lo cocinó, lo vistió, lo cubrió con las pieles de ese cabrito, y él perdió su identidad y tomó la identidad de Esaú. Y se presentó delante de su padre, y cuando se presentó, le dijo, ¿quién eres? Soy tu hijo Esaú, que he venido a traerte conforme me has pedido, el guisado que tanto te gusta. Y le dice, la verdad, dice que el olor pareciera como que eres Esaú, pero la voz parece la de Jacob. Acércate para que pueda tocarte, para que pueda besarte. Y se acercó, y cuando lo tocó, sus sentidos, que no eran buenos, pero más allá de los sentidos, Dios tenía determinado a bendecir a Jacob. Sabemos que a Jacob amó y a Esaú lo aborreció. Amén. Entonces tenía determinado bendecirlo a Jacob. Y este usurpador que tomó la identidad de su hermano recibió la bendición. Y cuando vino Esaú para querer recibir la bendición, le dijo, ¿pero quién eres? Yo soy Esaú. Me tardé porque fui a cazar. Me esforcé en cazar la mejor pieza y en cocinarla con mis propias manos, y te traje el guisado que me pediste. ¿Y quién fue el que vino antes? Y ahí se da cuenta que había sido Jacob. Y le dijo, y procurando ser bendecido, no pudo recibir la bendición. Es más, en vez de recibir la bendición,
recibió la maldición. Por mucho que se esforzó. Y esto nos muestra el contraste que hay entre los que quieren cumplir las obras, haciendo obras para agradar a Dios, y los que toman la identidad de otro, como nosotros, porque nosotros estamos aquí y cuando oramos, no oramos en nuestro nombre, no oramos en el nombre del Señor. Y cuando vamos a la presencia, ¿no vamos formando el cuerpo de Cristo? Se escuchan nuestras voces, pero cuando Dios nos recibe en su presencia, ¿sabe el olor de qué siente Él? El olor de vida, el olor de Cristo. Amén. Porque somos fragante olor de vida. Amén. En Cristo Jesús. Al igual que Jacob. Amén. Éramos usurpadores, éramos ladrones, éramos blasfemios, pero cuando tomamos la identidad de otro, cuando tomamos la identidad de Jesucristo, recibimos la bendición del Padre. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo esto entendía. Él dice, si yo voy por mi propio esfuerzo, por mucho que me esfuerce, no voy a recibir la bendición. Esaú se esforzó. Esaú procuró la bendición con lágrimas, pero no la pudo recibir. No hizo nada malo para ser maldecido. ¿Por qué? Porque fue en obediencia a su padre, que le había pedido que cazara un animal, que cocinara un guisado y que luego lo iba a bendecir. Y él hizo todo conforme su padre le mandó, no desobedeció en nada. Se esforzó en cazar el animal, lo trajo apresuradamente para que comiera carne fresca, lo guisó con gran empeño, con gran esfuerzo. Cuando fue a procurar la bendición, no la recibió. Recibió la maldición. ¿Y cómo pudo ser maldecido habiendo todo hecho para poder agradar a su padre? ¿Por qué? Porque aquí nos muestra el Evangelio, que por las obras ningún hombre puede recibir la bendición. Por obras de justicia que uno haga, por más que se esfuerce y diga, sí, pero yo sirvo en la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, y no estoy diciendo con esto que deje de servir, ni que deje de ofrendar, ni que deje de diezmar, ni que deje de administrar la gracia del Señor, sino que no lo tenga como gloria, como algo en lo cual usted se gloríe. ¿Por qué? Porque habrá un día en que eso le va a jugar en contra. ¿Sabe cuánta gente un día, no estando conforme porque no recibía lo que esperaba, y se retiran de la iglesia diciendo que no fueron reconocidos? Después de tantos años de esfuerzo, de labor y de trabajo y de gran empeño. Entonces se van tristes y sin recibir nada del Señor. Y vemos otros que confían en Dios y reciben por obra, por más que no obraron. Amén. Porque no se trata por obra que nosotros hagamos. Es más, todo el que ponga la obra, su obra por delante para querer recibir algo de Dios, en vez de estar recibiendo bendición, le puedo asegurar que va a recibir maldición. Pero todo el que se aferra a la justicia que es por medio de la fe y que no tiene confianza en su carne, sino que confía en Dios, y eso a su vez lo potencia. ¿Por qué? Porque le va a poder hacer partícipe por medio de la fe de todas las virtudes que hay en Cristo. Eso lo va a potenciar, porque le va a hacer partícipe por medio de la fe de todo el bien que está en Cristo, todo el bien de Dios que está en usted por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque usted no asume su identidad. No asume su identidad, sino que asume la identidad de otro, la identidad de Cristo. No quiere ser hallado delante de Dios por su justicia, por la justicia que es por la ley, que es la justicia que es por las obras. La justicia de la ley es la justicia de las obras. Amén. Por eso cuando habla el apóstol Pablo a los romanos, allí en el capítulo 4, en el verso 4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Al que no obra, pero sino que cree, aquel que justifica ¿a quién?
al impío, al usurpador, a Jacob. Por eso muchos hablan y dicen, no, lo engañó, lo timó. No lo engañó ni lo timó. Es una ley espiritual que está bien esclarecida en el Nuevo Testamento y especialmente en las cartas de Pablo, para que ninguno se pueda gloriar delante de Dios. No es que Jacob lo timó a Isaac para recibir la bendición, porque si lo hubiera timado o lo hubiera engañado, igual la bendición no era de Isaac, la bendición viene de Dios. Isaac podía proferir un montón de palabras. ¿Por qué no tuvo más bendición para Esaú? ¿Cómo es que no podía proferir palabras buenas para Esaú? ¿Por qué? Porque la bendición no es dada por el hombre, la bendición viene de parte de Dios. Como le dio toda la bendición, después por más que profiriera palabra, él sabía que ya no había más bendición para Esaú. Por más que la procuró con lágrimas, no pudo recibir la bendición. Por más que obedeció y cumplió en todo, no pudo recibir la bendición. ¿Por qué? Porque ahí está representado el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia que es de Dios es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No por obras que uno haya hecho para lo cual gloriarse, para lo cual jactarse, para lo cual exaltarse, sino por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es una obra completa, acabada y perfecta. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Es una obra completa, acabada y perfecta, sellada, con las palabras del Señor diciendo, consumado es. Por eso al que obra, su obra le es contada por deuda. Su obra le es contada por deuda. Y si usted hace una obra, por más buena que usted la vea, quiero decirle que la Escritura dice que toda la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y trapo de inmundicia no se refiere al trapo de piso que tenemos en el frente, sino a un trapo que es más desagradable, que es justamente el que usan las mujeres en su periodo. A eso se está refiriendo. Amén. Entonces, hermano querido, por más obra que nosotros hagamos, delante de Dios nuestra obra es como ese trapo de inmundicia. Por eso es que la recompensa a la obra del hombre, ¿cuál es? La maldición. ¿Por qué? Porque está determinado que el hombre no sea justificado por obras, sino que sea justificado por la fe que es en Jesucristo. Por la justicia que es de Dios, lo cual es una justicia perfecta. Por eso es que nadie puede decir nada en contra de ello, porque es la justicia de Dios. Y no es que pasó por alto los pecados de la humanidad o que no recibió el justo y merecido castigo, porque Dios no puede pasar por alto el pecado, no puede tener por justo al pecador, porque infringiría una ley propia, una ley que Él dio, que no puede pasar por alto el pecado ni tener por justo al pecador. Y no es que lo pasó por alto ni tuvo por justo al pecador, por eso es que la Escritura habla que cuando el Señor yacía colgado de ese madero, en ese madero se oscureció el cielo, se separó el Señor de Dios, y el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados recayeron sobre la persona del Señor Jesucristo, recibiendo el justo y merecido castigo de todos nuestros pecados, para que hoy por la fe en ese sacrificio fuéramos absueltos, declarados libres de toda cargo y de toda culpa, como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el Evangelio de la gracia. Esa es la buena noticia del Evangelio que Dios ha proclamado y viene proclamando por medio de la predicación para que los creyentes tengamos confianza en Dios y no tengamos confianza en la carne. Y es un tema serio, para que nosotros afirmemos nuestro corazón en la gracia, para que combatamos la buena batalla de la fe. El combate de la fe, hermano querido y hermana querida, no se trata de que el mes que viene me paguen una moneda más en el sueldo, ni que pueda abrir la puerta de una casa nueva o estrenar un auto nuevo. El combate de la fe se trata justamente de esto, de no confiar en la carne.
porque todos los días nosotros estamos en este cuerpo de carne. Entonces la lucha la tenemos. La lucha mayor que nosotros tenemos es la de la carne, y justamente lo que Satanás constantemente hace, que es tratar de exaltar la carne, porque esa fue su sentir. El sentir de Satanás, ¿cuál era? Sentarse en el trono de Dios, ocupar el lugar de Dios y ser adorado. Entonces la lucha de la carne que nosotros tenemos es vivir en esa independencia de Dios y creer que por nosotros mismos podemos hacer algo por lo cual ser alabados o por lo cual ser reconocidos. Y a la verdad tenemos que entender, tenemos que reconocer. Mire, si el apóstol Pablo tiró todo eso que era gloria, ¿cómo no va a poder tirar usted y cómo no voy a poder tirar yo lo que tenía por detrás si no tenía ningún valor delante de Dios? Si no tenía ningún valor. Si el apóstol Pablo se pudo desprender de todo eso que era gloria para él, ¿cómo no va a poder usted desprenderse de lo que teníamos por detrás si no hay nada que tuviéramos por detrás de Cristo que fuera de algún valor? No teníamos nada. Amén. Sin embargo, hermanos queridos, hoy hay muchos que tienen este combate a diario, no se dan cuenta que están perdiendo una batalla, buscando un reconocimiento, buscando ser reconocidos, recompensados o que les sea retribuido por alguna obra, creyendo que por sus obras van a poder ser justificados, van a poder ser hallados justos delante de Dios, van a poder recibir las bendiciones. Las bendiciones son para el justo. Las bendiciones son para el justo. Amén. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan, que se caerá, se levantará, aun cuando caiga 7 veces. Pero el justo de la Biblia no es el que obra, sino el que cree. El justo de la Biblia no es el que obra, es el que cree. Para que no tenga confianza en la carne. Hermano, nosotros venimos a destruir la obra de la carne para exaltar la obra de Cristo, que es una obra perfecta, que es una obra acabada, que es una obra consumada, que tiene herencia, que tiene promesa, que tiene un pacto eterno. Los que vieron esa obra se gozaron. Nabucodonosor la vio esa obra cuando vio los reinos de la tierra con todo su esplendor y vio una roca cortada no por la mano de un hombre que vino y que derribó a esa estatua, y cuando dio la interpretación el profeta de Dios Daniel le dijo: esa roca que tú has visto que fue cortada de un monte y no por la mano de un hombre que vino y destruyó a la estatua, a la imagen, es el reino de Dios que viene para destruir todos los reinos de la tierra, para establecerse y que ningún otro reino lo pueda tomar. Y es a ese reino al cual fuimos llamados por la fe en el Señor Jesucristo, y en el cual nos debemos de gloriar, en el cual debemos tener seguridad y tener confianza para que en ello nos podamos gozar. Para que en ello nos podamos gozar. Amén, no teniendo confianza en la carne, sino asidos de la cabeza, la cual es Cristo, en donde todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas, se va nutriendo. Amén, que nadie nos prive del premio, ni siquiera nosotros a nosotros mismos. Queriéndonos exaltar por sobre la obra de Jesucristo. Si algo somos, si una competencia tenemos, si algo hacemos, si algo pudimos, no es por nosotros, porque no teníamos nada, siquiera Pablo podía decir que tenía de qué gloriarse en la carne, pero usted y yo no podemos decir que teníamos algo de qué gloriarnos en la carne, porque éramos ajenos a todo esto. Pero siendo viles, siendo menospreciados, no teniendo herencia, no teniendo promesa, no teniendo pacto, Dios nos escogió, nos llamó por medio de la predicación del Evangelio. Oímos y obedecimos a la verdad por la cual fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en el cual estamos firmes por medio de la fe. En el cual estamos firmes por medio de la fe. Entonces, hermano querido y hermana querida, era un tema serio.
Dice, para mí no es gravoso. Cuando volvemos a leer el capítulo 3 de Filipenses, dice, para mí no es gravoso volver a escribiros estas cosas. Amén. Y para vosotros es seguro. Guardaos, dice el versículo 2, de los perros. Guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne. Los que en espíritu servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, servir a Dios en espíritu es servir a Dios bajo una nueva ley. La ley del espíritu de vida que es en Cristo Jesús, que declara al pecador justo. A veces nosotros pensamos que andar en el espíritu es andar todo el día orando, y ciertamente no conozco uno que ore todo el día. En realidad hay uno solo que intercede todo el día por nosotros, ¿no? ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Él es el que intercede. La única manera en que yo puedo encontrarme intercediendo todo el día, ¿sabes cómo es? Formando el cuerpo de Cristo, porque Él es el abogado que intercede todo el día delante de Dios por nosotros. Unido a Cristo, yo intercedo todo el día. Pero en la carne le aseguro que no. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y no porque no entienda que la práctica de la oración es buena. Porque como práctica es buena, la oración es algo bueno, el ayuno también es algo bueno, son prácticas espirituales, pero eso no significa andar en el espíritu, es andar en las prácticas del espíritu. Andar en oración, andar en ayuno, andar leyendo las escrituras, es andar en las prácticas del espíritu. Andar en el espíritu, para que usted lo pueda entender. Y ya con esto quiero concluir porque si no hablamos muchos temas. Amén. Hablamos muchos temas, pero es importante que nosotros entendamos las escrituras para que podamos, teniendo comprensión, vivir de esta manera, de una forma agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se agrada del que no confía en sí mismo y que confía en Él, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y al que honra, honra se le dará. Si usted le honra a Dios, Dios le va a honrar a usted. Si usted le deshonra a Dios poniendo por delante su obra, su carne, la confianza en sí mismo, ¿cómo cree que se siente el Señor? Al soberbio lo resiste, mas al humilde le da gracia, ¿no es cierto? Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La ley expresada en mandamientos que me declara que soy pecador y reo de muerte. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida? La nueva ley, la ley del Evangelio, la que declara al impío justo. Andar en el Espíritu es andar bajo esa ley. No por las obras, sino por la fe que es en el Señor Jesucristo. Y eso lo potencia. ¿Por qué? Porque le trae confianza y seguridad en el Señor. Y es ahí en donde usted, como Pablo, va a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y verdaderamente lo va a poder, porque no hay quien haga volver el brazo de Dios atrás. No hay quien pelee contra Dios y venza. Nadie peleó contra Dios y venció. Entonces, cuando usted anda en la ley del Espíritu de vida, que no confía en la carne, que su confianza no está en la carne, que se desprendió de la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de las obras, en donde declara al que no ha cumplido con las obras, lo declara reo de muerte, entonces su confianza pasa a estar en el Señor, pasa a ser en Dios. Y ahí es cuando confía verdaderamente en Dios, donde entiende que todo lo puede. No porque sea usted, sino porque es el Señor el que va delante de usted. Es porque es el Señor el que pelea sus batallas. Es porque el Señor el que abre caminos. Es porque es el Señor el que da la victoria.
no porque usted sea más que vencedor, es más que vencedor, pero en Cristo Jesús, que lo va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso que era un tema serio. Y dice, para mí no es gravoso volver a escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro. ¿Por qué? Porque vienen los perros, vienen los mutiladores del cuerpo, los de la circuncisión, los que quieren que usted sea hallado justo delante de Dios por medio de las obras. Y si hay alguien que puede gloriarse en la carne, ese soy yo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque al 8º día fui circuncidado, soy hebreo de hebreo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy celoso, perseguidor de la iglesia, fariseo en cuanto a la ley irreprensible. Pero todo esto que para mí era de un valor lo di por perdido y lo tengo por basura para no ser hallado delante de Dios por la justicia que es por medio de las obras de la ley, sino por la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, la justicia que es de Dios, que es una justicia perfecta. Que el Señor Jesús, hermano, grabe en el corazón de cada hermano y de cada hermana estas palabras para que no tenga confianza en la carne, sino en Dios, quien es el que da la victoria. Y con Él nosotros somos más que vencedores. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias porque nos has enviado tu palabra en el poder, en la potencia del Espíritu Santo para iluminarnos los ojos de los entendimientos a fin de que el mensaje de las Escrituras nos sea claro, comprensible y siendo entendido, Señor. No pongamos la confianza en la carne, Señor, y no esperemos recibir nada por obra que nosotros hayamos hecho, sino que toda la gloria sea para el Señor Jesucristo, toda la gloria sea para el Señor Jesucristo, el cual hizo una obra completa, acabada, consumada, una obra perfecta por la cual fuimos declarados absueltos, libres de todo cargo y de toda culpa, y siendo justificados por la fe que es en el Señor Jesucristo, hemos recibido herencia y hemos recibido toda bendición espiritual juntamente con Cristo en los lugares celestiales, por lo cual somos más que bendecidos en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor, hermanos amados. Amados del Señor, gracias por estar tan atentos. Gracias por haber oído el mensaje de la palabra de Dios. Les llevo en mi corazón, les amo profundamente con el amor del Señor. Me gozo por la amistad que mantengo con su pastor, un compañero de milicia, y estoy agradecido por la oportunidad que se me ha dado de poder compartir la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que
consiga una Biblia. A que consiga una